Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Estamos terminando esta serie, la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio o a través del Evangelio. Y hoy vamos a ver este estudio en el libro de Romanos capítulo 2. Hoy nos correspondería, está en el capítulo 2, versículos 17 al 24. Y el título de hoy es ¿cómo evitar desacreditar el nombre de Dios? Retomando un poquito, resumiendo lo que hemos visto, la intención de Pablo al escribir estos primeros capítulos del libro de Romanos y la intención de Dios es mostrarnos que cada ser humano en esta tierra es pecador y por lo tanto culpable en el día del juicio, de tal manera que necesitamos de la salvación. Si te fijas, ya hemos visto tres grandes grupos que se han descrito a través de los versículos que hemos visto. Si recuerdas, empieza el versículo 16 y 17 del libro de Romanos diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. De ahí en adelante, Dios va a describir estos tres o cuatro grupos, los cuales son culpables y necesitan de la justicia de Dios. Del capítulo 1 de Romanos, de 18 al 32, ahí está describiendo esta culpabilidad del hombre, en primer lugar, hablando de esta gente que Dios los entregó a la inmundicia, es decir, a los deseos egoístas y inmundos y perversos de un corazón que está alejado de Dios. Luego hay un segundo grupo, los versículos, el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Estos que se creen sin pecado, los moralistas. Hay un tercer grupo que yo noto en los versículos del capítulo 2, del 12 al 16, aquellos que en algún momento nos preguntamos qué pasa con aquellos los que no han recibido la luz del Evangelio, el mensaje del Evangelio, por estar en una civilización remota o simplemente por no estar en el tiempo después de Cristo. ¿Cómo es que ellos van a ser culpables si no han recibido una ley escrita? Bueno, eso tampoco es un argumento válido, porque dice Dios en esos versículos del 12 al 16 que Dios les ha mostrado una ley. Esa ley está escrita en sus corazones y lo testifica o da testimonio su conciencia. Ahora le toca un cuarto grupo y vamos a ver si lo podemos identificar. Yo te pido que vayamos a ese libro de Romanos capítulo 2 y ahora vamos a leer los versículos del 17 al 24 primeramente para identificar este cuarto grupo. Dice el versículo 17 de Romanos 2: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, versículo 21, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y este versículo 24 que resumiría la temática de esta porción, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, es decir, en los que no conocen a Dios, por causa de vosotros. Está hablando de un grupo específico, específicamente está hablando de los judíos, pero de una manera genérica está hablando de este grupo, los religiosos,
que reciben la instrucción, la enseñanza, pero de alguna manera no se valora o esos privilegios no son bien usados. Este versículo 24, como digo, de esta porción, menciona que el comportamiento de la gente a la que Dios le entregó todos los privilegios. ¿Qué son esos privilegios? Y son los que vamos a ver. Los pensamientos de Dios, sus planes, sus proyectos, la forma de ver esta vida, terminaron por su conducta. Es decir, en otras palabras, desecharon esos privilegios por su conducta, así desprestigiando el nombre de Dios. A quienes seguimos a Cristo, se nos ha entregado también grandes privilegios que nos hacen responsables por nuestra conducta. Déjame hacerte una pregunta para iniciar este estudio. ¿A cuánta gente has desanimado con tu conducta? Es decir, ¿cuánta gente se ha desanimado, se ha retirado de buscar a Dios por el hecho de verte a ti en ciertas acciones, con cierta conducta, con algunos hábitos que de alguna manera ellos se preguntan, bueno, ¿esto es seguir a Dios? Tal vez eres de ese grupo, y me incluyo, a que por nuestras acciones o nuestro comportamiento, alguien a nuestro alrededor se desanimó de seguir a Dios, dudó en seguir a Dios. ¿Cómo evitas que el nombre de Dios sea desacreditado por conductas inapropiadas, por un comportamiento deshonesto o hasta inmoral? Sucede cuando cedemos a nuestras debilidades, a esas tentaciones, a esas manías o hábitos, y esto hace que alguien que quiere conocer a Dios, acercarse a Él, lo desanime, tu conducta o mi conducta. ¿Qué cosas nos ayudan a sacudirnos de esos comportamientos que pueden dañar la forma de pensar y de ver a Dios de los que nos rodean? Hoy vamos a ver entonces cómo evito desacreditar el nombre de Dios. Y una de las cosas, la primera cosa que queremos ver de los versículos 17 al 20 es precisamente usando bien los privilegios. ¿Cómo evitar que se deshonre el nombre de Dios? Bueno, tengo que entender, conocer esos privilegios y luego usarlos bien. Si te fijas, el versículo 17 empieza con la frase aquí. Cuando Dios usa esta frase, tiene que ver para introducir una verdad asombrosa y extraordinaria, dicen los estudiosos. Y vamos a ver que esa cosa extraordinaria y asombrosa son los privilegios que Dios les dio a un grupo específico, a un grupo religioso, como son el pueblo de Dios, los judíos. Lamentablemente, esos privilegios fueron mal usados. Y sigue conmigo la porción de lo que vamos a estudiar en este libro de Romanos. El versículo 17 dice: tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y vamos a estar viendo entonces esos grandes privilegios que Dios le dio al pueblo de Israel. El primero es que tenían la ley, es decir, los pensamientos de Dios, la ley moral de Dios, para saber cómo comportarse, para tener una constitución como pueblo, una ley que les decía que debían ser santos. Pero también un privilegio también especial era que tenían una relación con Dios. Ningún otro pueblo tenía este privilegio. Sigue diciendo ahora el versículo 18, y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Fue el único pueblo que tuvo la palabra de Dios en aquel momento, en aquel entonces. Ellos eran conscientes de los deseos de Dios, los planes de Dios. Pero acuérdate que entre más enseñanza se le da a alguien, más se le demanda, porque así como tenía el pueblo de Israel ese privilegio de que Dios estaba con ellos, de que andaba entre ellos, también tenía la gran responsabilidad de ser testimonio a otras naciones de cómo debían comportarse, cuál era la forma de vivir de un pueblo con estos privilegios. Dice también el versículo 18, e instruido por la ley.
Ellos supieron cómo agradar a Dios, cuándo y dónde agradar a Dios. Ninguna otra nación en la tierra tuvo aquella información. Ellos eran la luz a los gentiles. Recuerda, los gentiles, aquellos pueblos que no eran los judíos, el pueblo de Dios, para darles este conocimiento precisamente. El pueblo de Israel iba a ser ese río que a través de sus arroyos y de sus brazos iba a dar bendición a todos los pueblos. Qué tremenda bendición, pero qué grande responsabilidad. También dice que ellos podían aprobar lo mejor a través de la ley. También en el versículo 19 nos dice que confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y todo esto, lo que estamos hablando, hermanos, amigos, es cierto, era verdad. Ellos podían confiar que eran guía de los ciegos. Cuando está hablando de los ciegos, está hablando de esos gentiles que no tenían la luz, que estaban en tinieblas, en una oscuridad de la forma de vida y en lo espiritual. Eso es lo que dice el versículo 19, porque los judíos pues tenían esta luz. El versículo 20 sigue diciendo, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ellos tenían este privilegio de ser maestros de aquellos que no conocían la verdad, que tenían códigos de conducta, esos pueblos que nada tenían que ver con lo correcto, con lo que a Dios le agrada. Imagínate, pueblos que sacrificaban a seres humanos, gentes que sacrificaban a sus niños, gentes que adoraban a imágenes en lugar que a Dios, gentes y pueblos que adoraban la naturaleza en lugar de al Creador, adoraban la creación. Entonces el pueblo de Israel era quien tenía la instrucción para decir a todos esos pueblos que era la forma correcta de adorar al único Dios verdadero, maestro de niños. Esos niños pues eran esos pueblos que no sabían, que no tenían la madurez para saber la verdad. Que el versículo 20 dice que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Sin embargo, aún a pesar de todos estos privilegios que el pueblo de Israel tenía, fallaron en la gran responsabilidad que tuvieron de ser maestros, de ser instructores, de ser luz, de ser guía, de ser los que tenían la forma de juzgar lo correcto, de aprobar lo que era bueno, que conocían la voluntad de Dios, los deseos de Dios, sus pensamientos y la perspectiva para esta vida. Qué triste que ellos, teniendo estos privilegios, simplemente los usaron mal. ¿Cómo vamos a responder a la responsabilidad de ser receptores de privilegios que nosotros ahora tenemos? Es muy fácil señalar a un pueblo como los judíos y decir, desperdiciaron una gran responsabilidad, pero ahora tú y yo somos responsables de todo el conocimiento, de toda la ciencia, de toda la instrucción que recibimos como creyentes en Cristo. Qué privilegio el tener ahora una enseñanza, tener valores y principios bíblicos, y tal vez que tú tengas tradiciones y no usar bien todos esos privilegios, al contrario, desperdiciarlos y desecharlos. Entonces, a la pregunta de cómo evitar desacreditar el nombre de Dios, bueno, tenemos en primer lugar, y ya lo vimos de los versículos 17 al 20, tenemos que saber usar bien los privilegios que se nos han concedido. La verdad es que no tenemos argumentos para decir, es que yo no tuve la enseñanza suficiente y por esa razón cedí y caigo. Esos son mis hábitos malos y entonces pues estoy siendo mal testimonio a los que me rodean. Tenemos la Biblia, tenemos los recursos necesarios que Dios nos ha dejado para ser buenos testigos de la presencia de Dios en nuestras vidas y no fallar como lo hizo el pueblo de Israel. Ahora, como decimos, el balón está de nuestro lado, es nuestra responsabilidad
y es nuestro privilegio. ¿Cómo evitar entonces desacreditar el nombre de Dios usando bien los privilegios? Pero en una segunda parte, los versículos 21 al 23, tenemos que implementar medidas drásticas en nuestras vidas que nos ayuden a evitar desperdiciar esos grandes privilegios que tenemos en nuestras vidas. Entonces, implementando medidas drásticas en nuestras vidas es como vamos a tratar de usar bien los privilegios que Dios nos ha dejado. Mira lo que dice los versículos 21 al 23 de Romanos, y lo voy a leer de una sola vista. Versículo 21, tú pues que enseñas a otro, está hablando al pueblo de Israel, pero bien lo podemos aplicar a nosotros cuando tenemos también esos grandes privilegios de ser receptores de la verdad de Dios. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dice el versículo 22, que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y el 23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y ese entonces sería el gran problema en nuestras vidas, de recibir esos privilegios y no usarlos correctamente, todas esas herramientas. Y entonces, si no ponemos medidas drásticas, disciplinas en nuestras vidas, podemos entonces repetir el patrón del pueblo de Israel y desacreditar el nombre de Dios por nuestras conductas. Y no quiero que perdamos el rumbo en cuanto al contexto. Acuérdate que estamos hablando de esos grupos, y la verdad es que cada grupo que hemos visto, incluyendo ahora los judíos, el pueblo de Dios, en forma práctica, los religiosos, los que se nos ha dado ese privilegio de recibir la enseñanza, todos somos culpables y todos necesitamos de la justicia de Dios. Quiero que me acompañes a un pasaje ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Voy a leer los versículos 42 al 50, simplemente para revisar este aspecto de las medidas drásticas que debemos de tomar en nuestras vidas para no fallar, para no cometer los pecados que cometió el pueblo de Israel, recibiendo el privilegio de la enseñanza. Y dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y esos son solamente ejemplos de conductas en las cuales nosotros podemos ceder o caer, poder dar un mal testimonio de lo que es Dios en nuestras vidas. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 9, versículos 42 al 50. Ahora, este pasaje, amigos, es algo muy importante, es tremendo en cuanto a lo que estamos hablando. Mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 9, el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Dos preguntas que cabría hacernos aquí es, ¿quiénes son aquellos que pudiéramos ser propensos a hacer tropezar a otros? Bueno, los que hemos recibido privilegios, los que hemos recibido una enseñanza, los que somos receptores de los recursos que Dios nos ha dejado para vivir una vida recta, para conocerle, como su palabra, como la iglesia, como el Espíritu dentro de nosotros. Entonces, esos que estamos propensos por nuestra conducta a hacer tropezar a alguien, somos nosotros, tú y yo, que hemos recibido esa luz, la luz del mensaje, la luz del Evangelio, o en el contexto que estamos leyendo en Romanos, pues específicamente los judíos. Pero dice que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿A quiénes se está refiriendo? Bueno, a aquellos que están a nuestro alrededor y que están en una búsqueda de Dios, están tratando de buscar una identidad, están tratando de encontrar una respuesta a sus vidas y de alguna manera u otra se acercan a ti o a mí con la intención de encontrar a Dios. Pero imagínate que por nuestros malos hábitos, por nuestras características, por cómo somos, por nuestra conducta, pudiéramos hacer
tropezar a algunos de ellos. Es decir, que se desanimen, que se desalienten de esa búsqueda simplemente porque ve que tropezamos, porque ve nuestras acciones, porque decimos que no se haga tal cosa, pero nosotros la hacemos y eso va a hacer desanimar. Ahora, mira lo que Dios les dice, el veredicto de Dios a quien, como puede ser tú o yo, hacemos caer a uno de estos pequeñitos que se quieren acercar a Dios. Mejor, dice el versículo 42, le fuera si se le atase una piedra de molino, una piedra pesada, una roca al cuello y se le arrojase en el mar. Y es por esa razón, amigos, hermanos, que llegamos al punto en donde tenemos que, después de usar bien esos privilegios, implementar medidas drásticas en nuestras vidas, donde si tenemos alguna debilidad en nuestro carácter, en nuestras características, tenemos que implementar estrategias, medidas fuertes para cambiar esos hábitos en nuestras vidas. Tiene que ver con un rasgo en tu conducta que no has sabido controlar. A lo mejor no has sabido, pero también a veces no hemos podido o no hemos querido controlar o cambiar. Un rasgo tal vez que no hemos identificado y que necesitamos que alguien nos ayude a identificar que estamos haciendo algo mal en nuestras vidas, en nuestro carácter, que influye negativamente en otras personas. Ahora, entonces, regresando a Marcos capítulo 9, vamos a buscar ahora estas medidas drásticas. Mira lo que dice el versículo 43 en adelante. Te adelanto que no es literal lo que se está hablando, pero sí hay principios que podemos aprender a nuestra vida. Versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que, teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué puedes estar haciendo con tus manos, por ejemplo, para desacreditar el nombre de Dios, para que otros te vean y se desanimen? Robar, tal vez, golpear. Mira lo que dice el versículo 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que, teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y la idea es la misma. No es literal, es un principio que podemos adoptar a nuestra vida. ¿Cuál es ese principio? Medida drástica. Una medida drástica cuando tus pies te llevan a lugares incorrectos, tus pies te conducen a una vida que desagrada a Dios, a hábitos, a prácticas con los que puedes desacreditar y deshonrar el nombre de Dios y hacer que otros se desanimen. Y la idea sigue en el versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que, teniendo dos ojos, ser echado al infierno. Y la idea, amigo, hermano, sigue siendo la misma. Teniendo privilegios, ¿cómo tenemos que implementar medidas drásticas para no hacer caer a los demás por prácticas, por conductas, por formas de ser? Carácter en nuestras rasgos de carácter en nuestra vida que pueden hacer caer a esos pequeños, es decir, a los que conviven con nosotros, a los que están cerca de nosotros y que se pueden desanimar y desalentar, dudar de seguir a Dios por nuestro comportamiento. Vamos a ver por último el versículo 24, volviendo a Romanos capítulo 2, las consecuencias de usar mal estos privilegios. Dice el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tremenda sentencia. Mira lo que dice en Isaías capítulo 52, versículo 5. Isaías 52, versículo 5, y aquí es donde se toma esa frase. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente cautivo, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre
todo el día. Esto es lo que Dios lamenta, el hecho de que un pueblo ha recibido grandes privilegios y en lugar de honrarlo, de glorificarlo, de acreditar su nombre, simplemente nosotros lo desacreditamos porque por nuestras malas conductas y comportamiento. Hay un ejemplo tremendo en el Antiguo Testamento del rey David, que acompáñame en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Y mira lo que pasa, y tú puedes leer en tu casa más tranquilo el contexto de cómo el rey David en una tarde es controlado por un mal deseo y adultera. Dice el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí está la sentencia, ahí están las consecuencias de cuando nosotros no aprovechamos los privilegios y los usamos mal para desacreditar el nombre de Dios. El pueblo de Israel desaprovechó el gran privilegio de ser los que iban a extender el mensaje de Dios, pero ahora nos toca a nosotros, ahora nosotros somos los responsables de cómo respondemos a los privilegios que hemos recibido como el mensaje del Evangelio. Si has oído el Evangelio, entonces eres responsable de obedecerlo y conducirte de acuerdo a sus principios. Y aquí tenemos que hacernos algunas preguntas y ya estamos cerrando el tema. ¿Qué de las cosas que haces, dices o piensas que hacen que otros no quieran acercarse a Dios o ir a tu iglesia? ¿Cuántos se han desanimado de la vida cristiana porque vieron un mal comportamiento, un mal testimonio en ti o en mí? Yo te recomiendo, haz una lista de debilidades en tu carácter que pueden hacer caer a alguien, que pueden hacer que alguien se desanime. A lo mejor puede ser tu discípulo, tu amigo, tu vecino. Hablando de discípulos, hace tiempo le pregunté a uno de mis discípulos qué cosa que viera en mí lo desanimaría, y él me contestó, bueno, el que tú veas a una mujer con lascivia, eso me desanimaría. ¿Qué cosas que tú practicas desanimarían a los que te rodean si te vieran? Haz una lista de esas cosas que podrían hacer que desanimen a los tuyos. Ver a mujeres con lujuria, con lascivia, igual las mujeres, a los hombres, pero puede ser tu lenguaje, tu enojo, te molestas por cualquier cosa. ¿Y qué de las cosas ocultas que hacemos? Que podemos preguntarnos, bueno, ¿eso a quién le va a afectar? Déjame decirte un principio también. Eso que tú haces en oculto se va a manifestar de alguna o de otra manera, tarde o temprano, y va a terminar afectando a los demás. Es muy común que a los que más afectemos o a los que más afectamos por tener un área débil en nuestras vidas, es a los que conviven más tiempo, más de cerca con nosotros, empezando por la familia y especialmente los más vulnerables, nuestros hijos. Tal vez hiciste algo incorrecto, algo vergonzoso, y alguien te vio, tal vez tus hijos. Una vez, uno de mis hijos vio un mal comportamiento mío, y en ese tiempo en la escuela, estaban pegando en su cuaderno ese tipo de caritas tristes o alegres, como ahora serían esas caritas tristes y contentas que vemos en las redes sociales, que pusieran en su cuaderno caritas tristes o alegres de acuerdo a su estado de ánimo. En la noche, mi hijo me habló acerca de un mal comportamiento que vio en mí durante el día y me enseñó en su cuaderno una carita triste y me dijo: papá, hoy me siento así. Cada vez que me siento tentado a ceder a esa o cualquier otra debilidad, pienso en cuánto daño puedo hacer a los que conviven conmigo. ¿Qué tenemos que hacer? Que Dios nos ayude a recordar que ahora somos responsables de anunciar sus palabras a la gente con las que nos rodeamos. Que tomes el reto de hacer una lista de esas áreas en tu vida que pueden afectar el crecimiento de otros. Toma la decisión de aprender a compartir el Evangelio también.
porque te vas a encontrar con cualquiera de estos grupos que hemos visto en los capítulos 1 y ahora en el 2, que son culpables ante Dios y necesitan urgentemente el mensaje de salvación. Pide perdón a Dios primeramente y a quienes has dañado con tu conducta. Usa bien los privilegios que Dios te ha dado. Aprovéchalos. Ahí está la Biblia, ahí está la oración, ese grupo con que te reúnes, una perspectiva de vida diferente y luego el Espíritu de Dios en ti. También implementa medidas drásticas. ¿Cuál es tu debilidad? ¿La lujuria? ¿La lascivia? ¿Ver imágenes de situaciones para adultos? ¿El enojo descontrolado? ¿La mentira? ¿El chisme? ¿La murmuración? ¿Un lenguaje inapropiado? ¿Este problema de usar el doble sentido? No sé, pero implementa medidas drásticas para que no dañes con tu hábito o con tus debilidades a los tuyos. Ojalá, y es mi oración, que se haya captado y entendido el mensaje de este estudio. Por lo pronto, entonces, medita en los retos, en las decisiones que debemos de tomar y nos vemos la próxima semana en lo que sería ya el último estudio de esta primera parte del libro de Romanos con el tema la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo sea